José Joaquín, encantado de recibirte en el programa del Reto Siglo XXI. Bien, sos una figura especial, Gracias. un economista liberal que crece en la libertad de empresa y que la competencia haga todos los ajustes, prácticamente que eliminemos el Banco Central, que hace sus ajustes, tiene su... Ahora hay grandes distorsiones, ¿verdad? Ujú. Se aumentaron las tasas de interés en forma dramática, la tasa de política monetaria llegó de que estaba en cero y pico, ni el 1%, llegó al 9% y después comenzó a bajar, pero el descenso fue muy lento. ¿Eso qué significó? Si el descenso es lento, la, la situación no se, digamos, no se ajusta. Se vino mucho capital a especular, golondrina que llama, aumentaron las reservas del Banco Central, bajaron, revaluaron el colón, y ahora estamos en medio de una tragedia. Eh, Estamos en casi un 20% de diferencia en un año y pico. Y trayendo todavía más dólares, porque los eurobonos todavía no han sido colocados todos, ¿verdad? Y siguen viniendo préstamos del Banco Centroamericano y hay cualquier cantidad de ofertas. Nosotros nos endeudamos, el gobierno se endeudó a tasas de interés muy altas, ¿verdad? Sabiendo que esa situación no se iba a sostener en el tiempo, ¿verdad? Entonces va a tener un costo altísimo, ¿verdad? Creo que es un promedio de un 7,5% más o menos lo que ha colocado de los 5.000 millones de los eurobonos, ¿verdad? Los industriales, los comerciantes, y todo el mundo está en serios problemas. ¿Por qué? Porque los servicios todos están carísimos, ¿verdad? Tenemos el salario mínimo más alto de Latinoamérica, más alto. Y ahorita casi vamos a estar a nivel de Europa. Y no puede ser, o sea, Costa Rica no puede seguir con esta situación tan compleja donde un banco central como que no sabe qué hacer, ¿verdad? Eh, Ahora bajó la tasa de política monetaria un poco más, pero ya el daño está. Eh, y hablemos un poco. Vos sos partidario de eliminar el Banco Central y dolarizar toda la economía, y reducir los aranceles y hacer un modelo distinto, ¿va? Háblame de eso, por favor. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, don Jorge. Siempre es un honor estar aquí presente. Eh, la idea de cerrar el Banco Central, yo recuerdo cuando yo era estudiante de economía y uno de mis primeros trabajos fue dentro del Banco Central. Yo estaba con esta idea de que, como se dice, que el Banco Central es el nervio y motor de la economía nacional. Y a mí me era muy difícil, o yo daba por un hecho que todos los países debían de tener su banco central. En ese momento recuerdo también que todos los países de Centroamérica tenían su propia línea aérea. Nicaragua, la Nica, Honduras, Sansa, El Salvador, TACA, y así toda la línea. Pero la pregunta, Ni Costa Rica, y Costa Rica, laxa. Laxa, sí, todas, Copa en Panamá, sí. Y la pregunta es, bueno, ¿es necesario que un país tenga su propio banco central? Y leyendo luego otros autores, ahí hay un premio Nobel en economía, Friedrich Hayek, que lo que dice es que en toda la literatura de la economía, que
Hayek era alguien que leía bastante, bastante. Él dice que no encontró ni una sola justificación para la existencia de la banca central. Un banco central es el monopolio de parte del Estado en la emisión de dinero. Es como el monopolio de Recope. Sí, y como decía Hayek, con todos los perjuicios que trae la existencia de un monopolio creado por ley, y se duplica porque es un monopolio que administra el Estado. A través de la historia, sí, la banca central es relativamente nueva. En los Estados Unidos la banca central nace en 1913. Antes de eso la emisión de dinero la hacían los bancos privados. En Costa Rica la ley de 1900, la ley de bancos estipulaba que los bancos privados, que en ese momento no había banca estatal en Costa Rica, podían emitir dinero privado siempre y cuando garantizaran su respaldo en oro. Es decir, en aquel momento teníamos el régimen monetario era el patrón oro, entonces en realidad el dinero era oro, los billetes solamente eran como respaldos del oro que había en que estaba en el banco, sí, porque obviamente es muy incómodo andar oro, entonces mejor se emite un papelito que diga que eso equivale a un oro que está guardado en bóvedas, entonces, pero la emisión de dinero era privada. El nacimiento de la banca central es realmente muy nueva y históricamente si uno lee los orígenes de la banca central es realmente perverso, don Jorge, es decir, la banca central nace para financiar al fisco. Si, 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 hay tres maneras en que las personas o en que los gobiernos se pueden financiar. Una es a través de impuestos, otra es a través de endeudamiento, que usted estaba mencionando. Costa Rica es realmente alarmante cómo Costa Rica se ha endeudado en los últimos años durante este gobierno, ha sido impresionante. Yo creo que no ha habido gobierno en la historia de Costa Rica que se haya endeudado tanto en niveles absolutos como este último gobierno, bueno, perdón, como el gobierno en que estamos viviendo. Pero la tercera fuente de financiamiento que tienen los gobiernos, que no tienen las personas, ya sean personas físicas o jurídicas, es la emisión monetaria. Si a una empresa no le alcanza sus ingresos para hacer pagos de fin de mes, el dueño de la empresa no puede ir a una imprenta y decirle, vea, imprímame tantos billetes porque tengo que hacer frente a unos pagos. O un jefe de familia tampoco, es decir, si llegó o si todavía faltan algunos días para fin de mes y tiene que hacer algunos pagos, no puede ir tampoco a una imprenta para que le impriman billetes para suplir el faltante que tiene. Sin embargo, el gobierno sí lo puede hacer y es legal. Es decir, si una empresa o una persona imprimen dinero para hacer frente a sus pagos, eso es un delito, eso es falsificación de dinero. Sin embargo, cuando el gobierno lo hace, no es delito, más bien todo el mundo lo ve como algo positivo y le pagamos al gobierno para que lo haga. Y eso se hace a través del Banco Central de Costa Rica, es decir, la función del Banco Central tiene el monopolio de la impresión de dinero y es legal, y solamente el Banco Central puede emitir dinero. Entonces, el nacimiento de la banca central nace principalmente en periodos de guerra. Obviamente, no creo que no hace falta ser economista para comprender por qué una guerra no es rentable, es decir, es destruir, matar, y entonces eso requiere mucho dinero. Entonces, los gobiernos empezaron a adueñarse de la banca privada para poder emitir dinero y sufragar sus gastos, ¿verdad? Y hacerlo sin respaldo en oro, simplemente imprimiendo sin respaldo. Entonces, ese es el nacimiento de la banca central y no es distinto al caso de Costa Rica. En Costa Rica fue en el gobierno de Flores, después de la Primera Guerra Mundial, que el presidente quería subsidiar la industria agrícola y entonces le pidió a los bancos que le dieran crédito y los bancos privados dijeron, ¿por qué vamos a financiar una actividad que no es rentable y que tiene un alto riesgo? Es decir, es probable que no nos retribuyan.
Entonces lo que el gobierno hizo fue mandar a imprimir billetes a Inglaterra y traerlos para darle financiamiento al sector, a este sector. Entonces, en Costa Rica también el nacimiento de la banca central tiene origen perverso, es decir, nace para financiar el gasto público. Y por otro lado, la historia de la banca central nace como fines perversos. Recordemos que su objetivo es financiar al fisco, y al financiar al fisco lo que ha creado es más bien un deterioro del bienestar. Lo que quiero decir con esto es que lejos de ser el nervio y motor del desarrollo económico, más bien es el cáncer y la enfermedad permanente del desarrollo económico y social. Es decir, antes de la creación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, 200 años previos, según estudios del Premio Nobel de Economía Milton Friedman, la inflación fue prácticamente cero durante esos 200 años. Obviamente no fue que siempre fue cero, a veces subía, a veces bajaba, pero en promedio la inflación 200 años atrás fue de cero. Sin embargo, desde que se creó la banca central, si mal no recuerdo, $1 de 1913 equivale, si creo que es actualmente a 4 centavos de dólar. Esa ha sido la inflación de Estados Unidos, la inflación del dólar. Y eso a pesar de que la Reserva Federal de los Estados Unidos es el banco central menos malo del mundo. Si lo comparamos con la inflación de Costa Rica, la inflación promedio de los últimos 40 años ha sido casi de un 11%. Esa ha sido la inflación promedio anual. Hemos tenido devaluación. Cuando yo estaba en el colegio, el tipo de cambio era 8.60, ahora estamos por 500, llegó a 700 y luego cayó. Es decir, el tipo de cambio ha caído en casi un 30% en menos de 2 años. Eso no contribuye al desarrollo económico y social. Las tasas de interés en colones son más altas que las tasas de interés en dólares. Es importante resaltar de que gran parte de que las tasas de interés en colones son mucho más altas que las tasas de interés en dólares se debe a la falta de competencia en el sistema financiero y a la existencia del encaje mínimo legal. Entonces, podemos desregular el sistema financiero para emular un sistema financiero competitivo como el de Panamá. Podemos eliminar el encaje mínimo legal. Valga decir que la mayoría de los países desarrollados no tienen encaje mínimo legal, no se considera como un instrumento óptimo para controlar la oferta monetaria. Más bien se sabe que la existencia de encaje mínimo legal perjudica el desarrollo económico y social porque eleva las tasas de interés activas, más de lo que deberían estar. Entonces, si bien podemos eliminar el encaje mínimo legal y fomentar un sistema competitivo semejante al de Panamá, las tasas de interés en colones siempre van a ser más altas que las tasas de interés en dólares porque hay un riesgo país, hay un riesgo en colones. Los mercados perciben de que el Banco Central de Costa Rica es mucho más riesgoso que la Reserva Federal de Estados Unidos. Entonces siempre va a haber un premio por ese diferencial. Y entonces no tiene sentido castigar al costarricense, sea jefe de familia o sea un empresario, obligándolo a pagar tasas de interés mucho más altas en colones que las tasas de interés en dólares, ¿verdad? Entonces, esa es una razón. Si dolarizamos y cerramos el Banco Central, eliminamos el riesgo cambiario. ¿Cuántos países hay sin Banco Central? Sin Banco Central, en este momento hay muy pocos, pero tenemos el vecino Panamá, no tiene Banco Central. Y la inflación promedio de Panamá ¿Es la misma de Estados Unidos? No, ha sido inferior. Inferior. Es inferior a la de los Estados Unidos de América. Ahora con la crisis con el repunte de la inflación a nivel internacional, subió un poquito la inflación, pero ya para el año pasado ya la inflación era de 1 punto algo por ciento, era una inflación bastante baja. Entonces, Panamá es una economía sin banco central y además con un sistema financiero altamente competitivo, es decir, está integrado. Entonces las tasas de interés que se brindan en Panamá son sumamente bajas y además los plazos de los créditos a los que se otorga son mucho más altos que los créditos a los que se dan en Costa Rica y sin necesidad de dar lo que se conoce como primas. Entonces,
En Panamá no solamente las tasas de interés son más bajas, sino que además lo que son las comisiones bancarias, todas estas cosas son también mucho más bajas que en ese país. El Salvador dolarizó, Ecuador dolarizó su economía, esperemos que Argentina dolarice su economía también, pero lo importante, lo que sí me gustaría resaltar es que le mencionaba hace un rato, don Jorge, que la existencia de la banca central es un fenómeno reciente. Lo importante, más bien, me gustaría aprovechar esta oportunidad para hablar de Hong Kong, que es una zona económica donde no hay banca central. La emisión de dinero la hacen bancos privados. Es decir, todavía hay zonas en el mundo donde la emisión de dinero la hace la banca privada. Otro de esos es Irlanda del Norte. En Hong Kong no solamente es un banco privado el que hace la emisión, sino que son dos bancos privados. Uno de esos bancos privados que emite dinero es el famoso HSBC, que significa las siglas del HSBC, que se fue de Costa Rica precisamente por el exceso de regulaciones que hay. Sí, no es rentable para un banco estar en Costa Rica. Es decir, si uno compara la cantidad de bancos que hay en Costa Rica con la que hay en Panamá hay como 85, 90 bancos, en Costa Rica hay como 15 o menos bancos. Son economías parecidas y la única explicación de por qué en Panamá hay casi 90 bancos, en Costa Rica menos de 15, es precisamente por la mayor competencia que hay en Panamá. Al haber más competencia, pues hay más oferta, hay más cantidad de bancos. En Costa Rica tenemos un poquito ¿Qué haces bancos. en el caso de, digamos, como la pandemia, el COVID, por ejemplo? Estados Unidos ayudó a todas las familias, ¿verdad? Y el Banco Central, ¿verdad? Sí, es que para ayudar usted no O sea, el necesita un gobierno banco con apoyo central, del Banco Central. pero es que usted no necesita el banco central, para eso está el fisco. Es decir, Sí, bueno, pero no había, bueno, aumentó el déficit lógicamente para poder, porque aumentó el gasto, ¿ah? sí, No sé si el circulante lo mantuvieron igual o creció un poco, ¿ah? Porque hay inflación. vea, Es que pero la volvamos un inflación poquito está atrás. en función de cuántos, digamos, dólares tengo en circulación y cómo está la producción. Si la producción creció y niveló, pues no hay problema, pero Sí, pero es que aquí tenemos que ir un punto atrás, es decir, aunque es el tema del COVID es otra cuestión, pero lo que causó la caída de la producción durante la pandemia no fue la pandemia, fue por las restricciones sanitarias que sí, impusieron los y gobiernos. cerraron toda la economía Sí, casi mundial. entonces, es decir, no sé si usted ha escuchado el dicho, don Jorge, que dice que el gobierno te quiebra las piernas y luego te regala muletas que compró 3 veces más cara con los impuestos que te quitó. Y además de eso, hace campaña publicitaria para que lo aplaudas. Algo parecido pasó con la pandemia, es decir, el gobierno crea toda la crisis económica por las restricciones sanitarias y después ayuda. A las Sí, familias con cheques y todo. pero el punto es que, y no fue necesario, porque hubo economías, por ejemplo Suecia, que no impusieron restricciones sanitarias y les fue exactamente igual que el resto del mundo. Nicaragua no puso restricciones sanitarias y tampoco les fue peor y como le fue a Costa Rica. Es decir, la intervención gubernamental fue innecesaria y además perversa porque no tenía razón de ser. ¿Qué razón de ser tenía cerrar, es decir, impedirle a la gente circular después de las 5 de la tarde? Ninguna, ninguna, eso no ayudaba en absolutamente nada. No, pero Y aquí, además, no, no es deber del gobierno velar por la salud de nadie. Eso es responsabilidad de cada quien. Cada quien verá si se queda en casa, si va a trabajar, si no va, si pide permiso, etc. Pero es responsabilidad individual. Pero ese es otro tema. eso es otro Ese tema. es otro. El Pero lo que punto, te quiero decir es que los bancos centrales a veces han contribuido porque anteriormente aquí en Costa Rica era más libre, emitía más el Banco Central y quería estimular la economía y
da más circulante, entonces aquello comenzó a crecer y las inflaciones comenzaron a florecer, ¿verdad? Sí, es que el error es creer que usted puede estimular el crecimiento económico con Bueno, impresión de dinero, sí, ¿verdad? sí, Es decir, no creo en eso, pero bueno. bueno, entonces ese es uno de los mitos que hay que romper, don Jorge, es decir, porque los gobiernos nos hacen creer de que el Banco Central es necesario precisamente para responder ante los choques de oferta y nos quieren hacer creer que la emisión de dinero puede estimular el crecimiento económico. A mí nunca, sí, yo lo que digo es que en la Biblia dice te ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, la riqueza se genera trabajando. La Biblia no dice te ganarás el pan imprimiendo papel, ¿verdad? Pues, poniéndole dibujitos bonitos al papel. Entonces, Pero mucho se habla de que el Banco Central es responsable en parte del empleo, que si la economía no crece, no hay empleo, y del circulante, digamos, de la creación de o el cuidado del manejo del circulante, digamos. Sí, pero por lo menos la Fed en Estados Unidos sí se preocupa por el empleo. Es más, por no ha ley, bajado la tasa de política monetaria porque dice que el empleo todavía, por ley, aunque está sí, bien, todavía la inflación no ha bajado suficiente, ¿va? Entonces tienen la tasa de política monetaria ahora prácticamente igual que Costa Rica, ¿va? ay, perdón. La ley, la ley, perdón, siempre lo tengo apagado. Eh, la ley Cuarto. le dice que el Banco Central de Costa Rica, perdón, la ley le pide a la Fed que vele tanto por la inflación como por Por el el pleno empleo. empleo. Pero por eso vemos el desastre en la Fed. Hay otros bancos centrales como el de Canadá que no sufrió crisis económica durante el 2008 y no tiene esa instrucción del Banco Central. El Banco Central, por ejemplo, los bancos centrales que han sido, que han contribuido mejor al desarrollo económico y social, que han tenido menos crisis económicas, etcétera, han sido aquellos países cuyo mandato es que el objetivo del Banco Central es únicamente controlar la La inflación inflación nada a más. través de los agregados monetarios. Y esto es porque garantizando la estabilidad de precios es como usted garantiza la mayor tasa de crecimiento económico. Hay estudios empíricos abundantes, es decir, no hay ninguno que contradiga la evidencia de que los países con menores tasas, es decir, donde la inflación está controlada, y controlada se define una inflación entre 0 y 2% anual, son economías que crecen más que aquellas que tienen más altas tasas de inflación. Es más, hay un libro del Deutsche Bundesbank, el Banco Federal Alemán, que fue considerado como el banco central como más prestigioso de la segunda mitad del siglo XX, mucho más prestigioso que la Reserva Federal. Y ellos tienen en un libro, en el libro este que fue publicado en 1994, dice que ya nadie cree, es decir, ya por la teoría y por la evidencia empírica, ya no se sostiene de que con emisión monetaria usted puede estimular el crecimiento económico. Es decir, eso ya es una idea superada, pero los gobernantes les gusta esta idea porque les permite intervención en el banco, es decir, les permite intervenir en la economía y les permite crear estos programas y contratar burócratas y decir que ellos están haciendo algo. Es decir, Bueno, pero yo sí creo en la independencia del Banco Central, ¿verdad? pero es que no, es decir, En este país antes era más, se violaba, digamos, por la misma estructura de su junta directiva. Ahora ya está como más blindado, que no esté pero sujeto a presiones de tipo político. Bueno, es decir, no existe, lo único independiente es decir, la junta directiva sigue siendo electa por políticos. La ley está diseñada por políticos. La única manera de que la política monetaria sea independiente es que no exista banca central, precisamente. Si usted quiere independencia de la política monetaria, ¿qué es independencia? Que no esté intervenida sujeta a la parte a política. la parte, la única manera es que entonces que la política monetaria esté regida por los actores privados en un mercado de libre competencia. El caso de Panamá.
En Panamá, ¿de qué depende la oferta monetaria? La oferta monetaria no la regula la Reserva Federal. Este es un mito. La gente cree que si dolarizamos, entonces vamos a estar supeditados a la Reserva Federal. Primero que todo, siempre vamos a estar supeditados con o sin Reserva Federal. Si la Reserva Federal sube la tasa de interés, Costa Rica tiene que subir su tasa de interés. Siempre estamos supeditados. Pero la Reserva Federal no le regala ni un solo dólar a los panameños. Los dólares que ingresan en Panamá dependen del sector productivo. Cada vez que hay exportaciones, ingresan dólares en Panamá. Cada vez que hay inversión extranjera directa en Panamá, ingresan dólares. Esa es la oferta de dólares. Y la demanda de dólares en Panamá está por el sector importador. Cada vez que hay importaciones en Panamá, salen dólares. Y cada vez que hay pago de remesa, lo que sea, también salen dólares. Es decir, la oferta y la demanda de dólares en Panamá dependen 100% del sector productivo, de la empresa privada. Entonces, si dolarizamos en Costa Rica, las exportaciones van a ser igual, las importaciones van a ser igual. Es decir, nada más que no va a haber la intermediación de un banco central que convierte esos dólares en colones. Entonces, si dolarizamos la economía, los beneficios serían, tendríamos, repito, como el caso de Panamá, una inflación inferior a la de los Estados Unidos. Eliminamos el riesgo cambiario. Ya no habría que estar pensando o perdiendo tiempo. Y baja el costo del crédito. Y tendríamos tasas de interés mucho más bajas. Y todo eso contribuye, como le dije anteriormente, todos los estudios empíricos confirman que esa estabilidad monetaria contribuye a mayor crecimiento económico y a mayor generación de empleo. Entonces, no hay ninguna razón por la cual conservar el Banco Central. Lo único es para darle empleo a Jorge Madrigal y a los miembros de la Junta Directiva, a Jorge Guardia, que está en la Junta Directiva. Es decir, les estamos pagando a la Junta Directiva para empobrecernos. Es ridículo, es absurdo, no tiene sentido. Claro, Jorge Madrigal, Roger, sí, perdón, sí, le estaba contando a una presidenta de una cámara que él no está de acuerdo con cerrar el Banco Central. Pues claro, fuimos compañeros en la universidad y él ha trabajado toda su vida en el Banco Central. Obviamente se queda sin trabajo. Se queda sin trabajo, ¿verdad? Pero el punto es que tal vez sí, los empleados del Banco Central se pueden ver perjudicados, pero el beneficio para todo Costa Rica sería inmenso si cerramos el Banco Central. Bueno, creo que explicaste bien tu idea. Algunas cosas las comparto, otras no las comparto, pero bueno, eso es lo importante para poder crear conciencia de qué significa, cuáles son los riesgos, ¿verdad? Yo ese tema de eliminar el Banco Central es de muchos años. Todo el mundo pone Panamá, hay otros que ponen Singapur, Hong Kong, decimos que es otro país más libre, aunque pertenece a China, ¿va? Sí, ahora sí. No sé cómo, ahí la mano política es muy fuerte, ¿va? Sí, ahí con Hong Kong, sí, a partir de 1999 ya se entrega la administración y sí han habido algunos cambios. Singapur y ¿cómo se llama? Otros países como Irlanda. Irlanda, lo que pasa es que... ¿La del sur o la del norte? La del norte. Lo que pasa es que cada vez más el Banco de Inglaterra regula, entonces ya la emisión cada vez, digamos, hay menos libertad en cuanto a la emisión monetaria, pero sí es importante resaltar que se han hecho estudios empíricos comparando los periodos donde la emisión de dinero fue privada, comparando las tasas de inflación, las tasas de interés, las volatilidades en estos rubros y digamos la magnitud de los ciclos económicos y las recesiones y comparándolo con periodos cuando ya hay banca central. Y cuando no había banca central, los indicadores son mejores en cualquier aspecto. Bueno, ahora está el experimento de Argentina con Milei, ¿verdad?
Todavía no ha empezado, todavía no ha esperemos. comenzado. Esperemos que lo haga. Pero es interesante ver cómo va a ir buscando un equilibrio fiscal primero, ¿verdad? Y después un equilibrio monetario, ¿verdad? Pero hay en otro programa lo hablaremos. Sí, sí, tal vez un minuto nada más para eso de lo de Milei. Solo hay una condición para dolarizar la economía. Estabilizar fiscalmente. No, Poco, ¿no? no, que el tipo, no, ese es el punto, no tiene que ver nada el fisco. El único punto es que el tipo de cambio sea de equilibrio. Si el tipo de cambio es de equilibrio, usted lo que está diciendo, es decir, lo que el mercado dice es que hay suficientes dólares para comprar toda la demanda de la moneda local. Esa es la única condición. Ahora, ¿y qué es lo que llaman neutro? Porque Roger habla de no intervenir y que sea neutro. Sí, Eso de neutro. Neutro es eso, que el Banco Central o que el gobierno no compre ni venda. Entonces, o sea, no entra Monex ni nada. Es que en Monex el Banco Central se encarga de hacer las compras que tienen que hacer las entidades públicas. Por ejemplo, Recope tiene que comprar a través de Monex. Exactamente. Entonces, no lo hace directamente, sino que lo hace a través del Banco Central. Ahora, el caso de Argentina... Pero ahora interviene más, ¿verdad? También intervino cuando el tipo de cambio estaba subiendo. Pero el punto es que sí está causando daños. Estaba leyendo que en las zonas francas la cantidad de empleo que se generó el año pasado fue apenas como de 7,000 plazas comparadas con 20,000 plazas que se habían generado en años anteriores, y que le achacan eso a la caída abrupta en el tipo de cambio. Entonces, es que estamos volviendo país insoportablemente caro. Sí, por cierto, yo andaba en un evento la semana pasada y todos los latinos, sea de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de El Salvador, todos decían que Costa Rica, qué caro es Costa Rica. Es lo que todos me decían, pero bueno, dejamos... Eso lo veremos para otro programa. Sí, así es. Bueno, encantado de saludarte. Muchas gracias, don Jorge. Un abrazo. Muchas gracias, igual.